Hola muchachos, el día de hoy les voy a enseñar a trabajar en la herramienta Stateflow de MATLAB. Entonces ingresamos al entorno de MATLAB y escribimos Simulink. ¿Sí? Cuando escribimos Simulink, entonces aparece como tal el entorno. ¿Sí? Aquí dice que está como tal ejecutando o abriendo Simulink. Si en dado caso, por ejemplo, no llega a salir de una manera rápida, pues ustedes saben que tienen acá el icono de Simulink y también pues lo pueden sacar de esa manera. Vamos a trabajar o a crear un modelo en blanco y abre otra ventanita. Entonces aquí ya tenemos como tal el entorno de Simulink. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces nosotros vamos a buscar como tal las librerías de Stateflow. ¿Cómo lo hacemos? Entonces en este icono encontramos o es el buscador de librerías, hacemos clic y buscamos como tal Stateflow. Entonces miren, acá encontramos Stateflow. ¿Qué vamos a trabajar? Entonces nosotros en Stateflow vamos a trabajar los estados y las transiciones. Entonces sacamos como tal, o arrastramos este cuadrito que indica que vamos a trabajar pues los diagramas de estados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Nosotros damos doble clic, ¿sí? Y esperamos como tal a que el programa abra. Y fíjense que de una vez ya nos aparece el módulo de Stateflow, ¿sí? Stateflow o el canvas como tal que ustedes observan acá es de color más o menos rosa, ¿sí? Un palito de rosa. Entonces aquí ustedes ya saben que están trabajando con esta herramienta que es Stateflow. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a crear los estados. ¿Cómo lo creamos? Lo creamos con este icono de acá. Aquí podemos encontrar diferentes iconos que nos van a ayudar a establecer tanto los estados, fíjense que aquí dice estado, como también ese sería el de la flechita de las transiciones. Entonces, bueno, vamos a ubicar el estado. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a encender y apagar una luminaria. Entonces vamos a nombrar ese primer estado, va a ser nuestro estado que lo vamos a denominar off. Ese estado off o de apagado. Y ahora vamos a crear otro estado. Aquí vamos a crear otro estado. Con el scroll podemos acercar un poco la pantalla y lo vamos a denominar on, que es el estado encendido. Fíjense que estos dos estados tienen características diferentes. ¿Por qué? Porque el primer estado que nosotros ubicamos tiene una flechita con un circulito. ¿Qué significa esa flechita con un circulito? Pues va a indicar que es el estado inicial. Siempre que saquemos el primero y tenga esa flechita, ya sabemos esa característica, sería el estado inicial. Bien, ahora vamos a crear las transiciones. Entonces, al crear las transiciones, ¿qué hacemos? Entonces vamos a crear esa flechita y fíjense que acá nos va a aparecer a nosotros unas condiciones. Entonces, esta condición, que son estas dos condiciones que son las más empleadas, ¿qué significan? Los corchetes significan las comparaciones y las llaves significan las asignaciones o las acciones. En nuestro caso, nosotros iríamos a comparar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar una variable que se va a llamar interruptor. Entonces, cuando nuestro interruptor sea igual a 1, pues ¿qué pasa? Que este estado va a empezar a funcionar, ¿sí? Listo, ahora vamos a hacer la transición contraria. En esta transición contraria nos van a aparecer las mismas indicaciones, volvemos a ubicar una condición e indica que cuando interruptor sea igual a 0, entonces ¿qué pasa? Pues que va a pasar a este estado, ¿sí? O sea, él se va a apagar. Bien, ya tenemos las transiciones, pero ahora en cada estado nos hace falta definir las variables internas, es decir, qué está pasando en dichos estados. Por consiguiente, hacemos doble clic y vamos a escribir entry, dos puntos, y después vamos a asignar la otra variable, ¿cierto? ¿Qué queremos nosotros hacer cuando el estado sea 0?
Ah, listo. Entonces lo que queremos hacer es que la luminaria, ¿sí?, esté apagada, o sea, sea igual a 0. Nos ubicamos en el siguiente estado y vamos a dar la condición en donde definimos que cuando queremos nosotros o qué va a pasar en ese estado, pues que se encienda, es decir, que la luminaria sea igual a 1, punto y coma. Listo, entonces ahí nosotros ya establecimos pues precisamente esas condiciones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Entonces nosotros vamos a ir al entorno de Simulink, porque recordemos que estamos en Stateflow. Entonces venimos acá y podemos verificar que en Simulink aparece un cuadrito. Pero fíjense que en este cuadrito no hay puertos de conexión, ¿sí? No hay ninguna conexión de entrada ni tampoco de salida. Para ello, volvemos otra vez a Stateflow, podemos hacer doble clic aquí en Stateflow. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a View y vamos a ubicar Symbol, ¿sí? En los símbolos nosotros vamos precisamente a definir las variables que son, si son de entrada o de salida. Fíjense que a mí me aparecen acá 3 variables, lo cual me está indicando que hay algún error. ¿Por qué? Porque nosotros solamente tenemos 2 variables, ya sea el interruptor, ¿cierto?, que va a ser la de entrada, y la luminaria, que va a ser la de salida. Entonces, ¿yo qué hago? Pues simplemente me ubico acá y defino interruptor. Cuando ya defino interruptor, pues porque yo tuve un error de escritura, pues fíjense que aquí me van a aparecer precisamente las variables que yo estoy tratando de dar a conocer. Bien, nos ubicamos en el icono de tipo y para nosotros el caso del interruptor que viene siendo, un input data, y en el caso de la luminaria vendría siendo un output data. ¿Por qué? Porque va a ser la salida. Una vez definimos los símbolos, entonces volvemos otra vez al entorno y fíjense que aquí ya tenemos una conexión de entrada y una conexión de salida. Bien, para nosotros poder simular y para poder verificar que nos quedó correcto, que está correcto como tal este diagrama, que es muy sencillo, este diagrama de estados, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar lo siguiente. Nos ubicamos en el entorno de Simulink, escribimos constante, buscamos una constante, la cual vamos a ubicar a la entrada y la conectamos. Bueno, listo, y la conectamos como tal a el diagrama de estados. Bien, ahora en la salida, ¿qué queremos nosotros hacer? Pues nosotros vamos a colocar como tal un display. Entonces, nos ubicamos en el entorno de Simulink y digitamos display. Y este display entonces lo conectamos a la salida. Listo. Bien, esto simplemente es un indicador, una constante, y esto es un display. Pero ¿cómo lo vamos a accionar? Entonces, esta constante, que va a ser un 1 o va a ser un 0, nosotros lo podemos ligar como tal con un switch. ¿Qué escribimos entonces? Pues vamos a buscar el switch, encontramos el rocker switch, y lo que vamos a hacer es doble clic. ¿Por qué damos doble clic? Porque nosotros necesitamos asignar a este switch, necesitamos asignar una variable. ¿Qué variable vamos a asignar? La variable constante. Una vez asignamos la variable constante, fíjense que aquí ya nos sale y la vamos a conectar. Entonces fíjense que si es on es 1, si es off es 0, por eso es una constante, 1 o 0. Y damos OK o en su defecto, aplicar u OK. Listo, ya ligamos como tal esta variable. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Pues lo que nosotros queremos es observar si se enciende o se apaga una luminaria. Damos clic en el entorno y colocamos la palabra lamp. Ubicamos una lámpara, podemos ubicarla acá. Hacemos doble clic y ¿a quién vamos a asignar? Bueno, entonces vamos a asignar a este display. Una vez asignemos el display, lo conectamos y fíjense que aquí nos va a salir unos colores. Entonces, si nosotros queremos, es decir, cuando esté apagado, pues entonces podemos dar clic acá y nosotros queremos que, por ejemplo, el color sea un azul agua marina. Y si es 1, entonces vamos a cambiar el color y decimos que sea verde. Le damos a aplicar, OK y listo. Bien,
¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, lo que vamos a hacer es a verificar o a simular como tal. Entonces, aquí podemos indicar que sea infinito, decimos INF, y vamos a ejecutar. Cuando nosotros ejecutamos el programa, ¿sí? Aquí ya está compilando. Fíjense que a ustedes les puede salir este mismo error. ¿Este error qué significa? Aquí todo está muy bien conectado, no tenemos problema, pero aquí nos están diciendo o hay un error como tal a la hora de o de la ruta como tal donde se está guardando el programa. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a hacer el siguiente truco. Nos vamos a devolver al entorno de MATLAB, venimos a esta parte de la carpeta, simplemente borramos y cuando aparezca C, damos Enter. Bueno, la idea es que no sea así. Damos en C, Enter, y fíjense que aquí me va a aparecer que él se va a guardar en C. Una vez tenemos ya asignado o nos salimos como tal de esa carpeta donde nos está generando el error, entonces volvemos al entorno de Simulink y simulamos el circuito. Fíjense que aquí está compilando y ya no me sale error. Entonces, ¿qué sucede? Cuando accionamos nosotros el botón, cuando está encendido, entonces fíjense que cuando está encendido la luminaria aparece en verde y cuando él está apagado, ¿qué sucede? Aparece en azul, agua marina. Y fíjense cómo internamente en este diagramita de estados, pues aparece y cambia de estado, ¿sí? Entonces aquí, si ven, en algún momento pasó como tal por la transición y llegó ¿a quién? Al estado de encendido. ¿Por qué? Porque está pasando de un estado de apagado a un estado de encendido, pasando por una transición. Y si nosotros volvemos a accionar el botón, fíjense que vuelve y se ilumina esta transición y pasa a apagado. Y listo, esa es una forma sencilla de trabajar Stateflow. Entonces, ustedes pueden también guardar, ya pueden parar la simulación y entonces sería un ejemplo básico, muy básico, para que ustedes puedan empezar a trabajar en este programa de Stateflow con Simulink y pues efectivamente también con MATLAB.